día 2, estamos por entrar a la cueva. Hoy es el día donde hago fotos. Hace un ratito hice tomas de dron increíbles, se las voy a estar mostrando. Y hoy es el día donde hago fotos tipo light painting acá adentro y fotos de la laguna, del lago Croacia se llama. Nos levantamos muy temprano, hay que ir lo más liviano posible. Entonces hoy no me traje ni micrófono, no me traje estabilizador, no me traje nada para grabar. Solo el celu, la cámara y el trípode. Están los chicos del canal. La mini, si querés. Hola, saluda a la cámara. ¿Cómo estamos para entrar? ¿Vas a entrar? Estamos listos. Ahora no, más tarde. Chicos, ¿cómo están para entrar? Marce. ¿Cómo estamos para entrar? Bien. Ahí los chicos conectando la antena. Ya veo que después me agarró el ataque de pánico. ¿Cómo estamos, Marce? Bien. Más que nada, por las dudas, porque ahora el Pablito va a bajar y ya veo que se le corta él. Acá ya ingresé a la cueva. Va, la primera parte. Ahí está bajando uno de los chicos. Los otros ya se fueron. Vamos a seguir. Todavía queda lo más complicado. Bueno, hemos llegado. Como les mostré en el capítulo anterior, este es el lugar. Recién hice light painting, fotos ahí, justo en ese spot. Fui pintando y todo. Algunas quedaron bien, otras tantas no tanto. Como siempre, se a prueba y error. Están los chicos armando. ¿Puedes medir la cantidad de tiempo? ¿La pinza? No, tiene como si fuera un destapador, no sé si te sirve así. ¿Qué es para el tubo? Sí, es como para sacar un lotillo. Acá estábamos testeando la luz, haciendo pruebas y con los preparativos para salir al aire. No tiene iluminación. Fíjate si se ve mejor así. Pues vos pensás que el agua se va a aclarar cuando ellos prenden las linternas. Se va a ver algo así, pero se ve distinto. Ahora te muestro cómo se ve. Bueno, acá estábamos posicionándonos todos en su rol, tratando de iluminar lo mejor posible la cueva para la salida al aire del canal y para levantar imágenes para el documental, que el documental ya está disponible en el canal de YouTube del 7, el 7 TV, como Crónicas Bajo el Agua, especial Cuevas, lo pueden encontrar en su perfil. Acá los buzos están preparando todo su equipo con sus tanques porque se van a sumergir y van a levantar imágenes desde abajo del agua en el lago, tanto en el lago Croacia como en el lago Argentino. En esta ocasión estamos en el lago Croacia, que es el primer lago que te encontrás cuando entras a la cueva. A unos metros está el lago Argentino, que es un poco más grande, pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo. También nos vamos a ir acercando a este lago, que recordemos que es el primero que encontramos, que es Croacia. Después, como decías, Marisol, está el lago Argentino y mucho más allá en Mendoza. Ahí está, prendemos la linterna y pasamos por este lugar. Y los buzos están preparados allá abajo. Bueno, es así. Es un ser de yeso, ¿cierto? Y en el medio se encuentra este lago que de verdad que es impresionante. No tiene acceso absolutamente a nadie. No tiene acceso, recordemos, al turismo. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar al Alfredo Marinaro que se está haciendo rogar? Mirá, Alfredo, todo lo que hemos andado. Para tener un minuto en mi casa. Si quieres puedes hablar y contar. Bueno, acá nos estamos acercando al equipo de buzo, Alfredo Marinaro, Gabriel Del Bonzi, la esposa Gabriela. Alfredo, ¿cómo estás? Hola chicos, bienvenidos a la Croacia. Lo que nos ha costado subir el cerro, bajarlo, hacer 100 metros por estas galerías, que son las galerías subterráneas, y llegamos a este lago, la verdad que es impresionante. Bueno, y en la primera salida al aire, como estábamos viendo ahí, recién a la Marce, que es la notera de Canal 7, periodista
Y mientras salían al aire se ha sumergido en el lago Croacia Gabriel Bergonzi y Gabriela López, que son esposos. Ellos tienen su escuela de buceo en Córdoba, que se llama Gavis Buceo, pues se llaman Gabriel y Gabriela, así que se combinaron ahí, hicieron su propia escuela de buceo. También vinimos con Buceo Concagua, quienes me invitaron a la expedición, Alfredo Marinaro e Iván Domínguez. Y bueno, para mí este lago fue el más lindo. Ya mañana van a ver, vamos a ir al lago argentino. Ya el próximo capítulo van a ver que les voy a mostrar el lago argentino. Es un poco más grande, pero en mi experiencia me gustó mucho cómo se reflejaba la luz en el agua y sus piedras, sus cavidades de este lago. Me gustó un montón cómo fue el resultado fotográfico. Y bueno, para mí fue una experiencia muy hermosa porque más allá de, obviamente que fue algo muy extremo, la verdad muy extremo, estuvo linda la experiencia porque jamás hubiese podido conocer un lugar así, a no ser que sea por las invitaciones de ellos. Así que súper agradecida y contenta de poder mostrarles en este capítulo algo distinto, algo extremo, algo que no está también al alcance de todos. No todos lo pueden hacer, es muy difícil por los permisos, por un montón de cosas, más que nada también cuestiones de seguridad, de propiedades privadas y demás. Esto recordemos que está dentro del territorio del puesto de la familia Guajardo, no es de tan fácil acceso tampoco, así que bueno, contenta de poder ser parte de esta gran expedición. Locura, 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 cómo se ve con las linternas bajo el agua. No les puedo explicar lo hermoso que se ve en persona. Ya se ve hermoso en cámara. Miren cómo se refleja el agua en la piedra. No, locura, 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 locura. No, fue increíble, chicos. Estaba como en un paraíso paisajístico, natural. Tremendo, tremendo. Todo el color del agua. Miren el color del agua. Nah, muy linda experiencia, la verdad. Hacía mucho frío ahí, mucho frío, porque es como húmedo, claramente. Y bueno, fuimos reabrigados porque hacía frío. Cuando salías afuera con el sol tenías un montón de calor, pero adentro estaba muy húmedo y muy fresco. Así que fuimos con mucho abrigo. Y también, bueno, equipo de mamelucos para proteger también la ropa de cada uno de la tierra, de cualquier rasguño o raspón que te podés llegar a hacer, así que eso también fue súper piola tenerlo a disposición, más allá también de que obviamente con casco, con guantes, con todo eso. Después de bucear, ya los chicos de Gavis Buceo van pegando la vuelta. Ya hicieron fotos y videos de lo que hay debajo del agua. ¿Qué habrá, no? Debajo del agua. Bueno, ese material no lo tengo, no se los puedo mostrar, pero está en el documental de Crónicas Bajo el Agua, especial Cuevas, que le comentaba anteriormente en el canal de El 7 TV. Bueno, una vez que los chicos van saliendo, ahí están por bajar la cámara. Una vez que los chicos están saliendo, ya nos vamos preparando para pegar la vuelta, salir de la cueva y, bueno, volver al campamento. Ah, sí, sí. Nos encontramos con un animalito muy bello, miren esto. Pero es la cola, no sé si la está cambiando o por qué es ese color. Está como estresada, ¿no? Está como bien, pero... Bienvenidos al Rincón de la Barda Valla. Estamos en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, en un día espectacular porque realmente se ha portado muy bien, había estado lloviendo mucho en el valle y hoy nos ha perdonado el día. Estamos en la puerta de la cueva, esto es una formación en yeso, es un poderosísimo yacimiento de yeso que hay en el fondo y el terreno va haciendo una
retención del agua que llueve y que nieva, percola en este terreno, cuando encuentra el yeso lo disuelve y empieza a formar una oquedad. Todo ese material que falta en ese alero se ha ido yendo hacia abajo. Eso produce una gran depresión, se forman dolinas, que son burbujas internas dentro de la montaña, que son denominadas dolinas con un proceso kárstico. El agua con tenor ácido disuelve más rápidamente ese yeso y eso produce que se hagan estas cuevas que son de las más grandes del mundo. Bien, ¿qué hicimos hoy? ¿Dónde estuvimos? Contame un poco de eso. Hoy estuvimos en el lago Croacia, porque hay una serie de lagos internos. El agua va percolando hasta que encuentra un terreno semipermeable o impermeable y ahí forma un estrato. Quiere decir que ahí se estabiliza. Eso se denomina nivel estático de agua. Dentro del terreno que ha hecho esa gran oquedad, se forma un lago interior que tiene galerías en distintos planos hacia otros lugares que todavía no conocemos. Después vamos a ir mañana a conocer y a desplazar y a explorar el lago hermano que pertenece al mismo hallazgo, allá por cerca del 2000. Llegaron croatas porque ya lo habían visto por satélite, este lugar, entonces sabían que podía haber cuevas. ¿Cómo se llaman los dos? El siguiente lago es Argentina. Bien. El que estuvimos hoy es lago Croacia. Perfecto. Mañana vamos al lago Argentina, que es más grande, más profundo y que tiene galerías en distintos planos mucho más abiertas. Bien, Y eso nos conduce a otras burbujas internas que ya hemos encontrado, algunas de ellas, y eso es motivo de exploraciones subacuáticas o espeleobuceo, porque estamos dentro de un sistema de cuevas. Así que muy técnico, altamente técnico. El lugar merece mucha logística, porque llegar hasta este sitio es muy difícil. Traer todo lo que se trajo para poder realizar este trabajo fue realmente una tarea titánica. Un desafío, ¿no? Un desafío, verdaderamente. Hola, hola. Ay, qué cosita. Ay, me muerde usted, no me muerda, que yo no tengo comida. Me chupa. Ay, es tan tierno. Terminando el día nos hicimos un fogón porque hacía un frío, comimos y nos fuimos a dormir. Se viene el próximo capítulo, el lago argentino. Si te gusta este tipo de contenido o te gustó este tipo de contenido, poneme me gusta, poneme like, dejame un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo.